Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Sean ustedes más que bienvenida a este canal Mujer Visión Bíblica. Nos sentimos agradecidas de parte del Señor, pues en el día de hoy nos permite poder reflexionar en su palabra y contemplar en un hecho tan glorioso como lo fue su resurrección. Un hecho que ha marcado todo lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida de cada uno de nosotros como creyente. Pues esta es nuestra esperanza, que así como Él resucitó, nosotros también seremos resucitados juntamente con Él. Nueva vez, mis hermanas, nos encontramos con un texto de la palabra del Señor y vamos a estar viendo unos versículos que llenan de alegría nuestro corazón, que llenan de gozo, que llenan de esperanza nuestras almas al saber de nuestro Cristo resucitado. Y en el libro de Juan capítulo 20, versículo 11 hasta el 18, se nos narra la historia de una mujer llamada María Magdalena. La Biblia nos habla acerca de esta mujer, que era aquella que el Señor había sacado de ella a unos demonios, y que desde ese momento esta mujer no había apartado su corazón de servir al Señor. Y la vemos aquí en este texto que hemos citado, cómo ella se encontraba sufriendo, llorando por la causa de que había ido al junto de otras mujeres al sepulcro, pues ya para ese tiempo nuestro Señor había sido crucificado y había sido colocado en una tumba. Y ella al junto de otras mujeres se dirigieron a llevar especias para ungir al Señor. Pero vemos que encontrándose ella con este panorama de ver aquella piedra removida, decidieron salir y contar lo que había acontecido. Por lo que vemos que allí en el versículo 1 de este capítulo de Juan se nos dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Nosotros podemos ver el interés que tenía esta mujer y que tenían estas otras mujeres de querer servir al Señor, aún muy de mañana. Sus corazones estaban apegados al Maestro. Ellas no veían como limitante el que el Señor había muerto. Para ellas, Él seguía siendo su Señor. Y la vemos mostrando ese anhelo de servirle, aún Él estando en esta condición. Pero dice que una vez ellas llegaron, esta mujer vio quitada la piedra, o vio que la piedra había sido removida. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, del cual sabemos que se refiere es a Juan, este que está narrando este evangelio, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ciertamente, ellas no sabían dónde habían puesto al Maestro. Y no sabían, mis hermanas, porque ellas aún todavía no habían comprendido la palabra que el Señor había dicho, de que Él ciertamente sería crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Pero esto no solamente no lo entendían ellas, tampoco lo habían entendido aún todavía los discípulos del Señor. Vemos que estos discípulos aún todavía no habían asimilado las palabras que el Señor le dijo cuando andaba con ellos. Y dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, el cual entendemos que era más joven, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Él se quedó mirando desde lejos cómo estaban colocados aquellos lienzos donde el cuerpo del Señor había sido colocado. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro sí se inclinó para entrar, para mirar más cercanamente lo que había acontecido con el cuerpo del maestro. Y dice que él vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Ahí vemos que Juan entonces se animó y fue y entró a ver más cercanamente lo que había acontecido. Y dice, y vio y creyó. El Señor le dijo en una ocasión a los discípulos, cuando él logró reunirse con ellos, bienaventurado el que aún sin ver que yo había resucitado, sin ver mi cuerpo, éste creyó. Y vemos que este Juan llegó a convertirse en este bienaventurado, porque aún así él no vio al Señor allí resucitado, solamente lo que él vio fue los lienzos. Él creyó, dice la palabra, que él creyó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque aún, es decir, antes de que él viera esto, aún todavía ellos no habían comprendido, no habían entendido las escrituras de lo que el Señor le había dicho, de que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Vemos que cuando él vio estos lienzos allí, él pudo comprender lo que el Señor le había dicho anteriormente, cómo él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Este Juan creyó cuando vio aquellos lienzos, mis hermanas. Dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vemos que ellos se dirigieron a hablar, a referirle acerca de lo que ellos habían visto, de lo que había sucedido allí, cómo vieron aquellos lienzos, cómo cómo el cuerpo del Señor, mis hermanas, no se encontraba allí. Y es de allí que vemos que esta María, que se había dirigido a contarle a los discípulos este hecho de que no habían encontrado el cuerpo del Señor en el sepulcro, nos narra el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. De manera que podemos comprender el motivo de su lloro, el motivo de por qué esta mujer se encontraba afligida. Ella lloraba pues no sabía qué había acontecido con el cuerpo del maestro. Ella entendía que ese cuerpo tal vez lo habían movido, lo habían llevado a otro lugar, como nosotros vamos a ver que ella les refiere a Jesús, aún desconociendo de que era con él que ella hablaba. Ella entendía que había sido llevado a otro lugar, mis hermanas, porque aún todavía tampoco había comprendido la escritura de que se decía de él en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ella tampoco había comprendido las palabras que el Señor había dicho, de que él moriría, de que él sería burlado, de que él sería crucificado, como lo vimos en el texto de gracia pasado, pero que al tercer día iba a resucitar. De manera que esto era causa de su lloro, al no saber lo que había acontecido con el maestro, al no estar consciente de la realidad de que el Señor había resucitado. Pero dice el versículo 12, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Nosotros vemos la experiencia que tuvo aquella mujer encontrándose con estos dos seres espirituales, estos seres
vestidos de manera resplandeciente, pero que vamos a notar que esto no llamó la atención de esta mujer, porque su corazón estaba centrado solamente en la persona del Señor Jesucristo. Pues es solamente en Él, mis hermanas, que deben de estar fijados nuestros ojos, donde debe de estar puesto nuestro corazón. Y es lo que vemos que manifiesta la actitud de esta mujer frente a estos dos ángeles que nos cuenta la palabra, que estaban vestidos de manera resplandeciente, con vestiduras blancas, pero aún esto no llamó la atención de aquella mujer, sino que vemos en el versículo 13 que estos ángeles le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Ahora vemos esta pregunta que ellos les hacen. Esta pregunta es como para querer abrir la mente y el entendimiento de esta mujer. ¿Por qué lloras? Y dice que ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. De modo, mis hermanas, que podemos ver a esta mujer hablando de una manera tan natural con aquellos seres que tenían tan gran esplendor, pero que esto no llevó a que esto captara la atención de ella, que esto cautivara su mirada para poner asombro en aquellos ángeles que estaban allí, sino que su corazón estaba centrado en su Señor, que dónde estaba su Señor, qué había pasado con el cuerpo de su Señor. Y vemos que ellos le preguntan: ¿por qué lloras? Y ella les responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora nosotros vemos que en esta narración entra este otro personaje que se nos narra claramente que era el Señor resucitado que había aparecido allí a María, pero que vemos que en ese momento María no puede ver al Señor como el Señor. Sus ojos fueron velados. Ella no podía ver al Maestro, aunque la persona del Maestro no había cambiado. Él seguía siendo el Maestro, él seguía teniendo sus manos traspasadas, él seguía con su herida en su costado, pero ella no podía verlo hasta que el Señor la llama por su nombre. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Nosotros vemos que al igual como los ángeles le preguntaron, Jesús le hace la misma pregunta, tratando de llevarla a tener un despertar, un entendimiento de que ya no era necesario que ella llorara, de que, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y le da a entender que él ya había resucitado. Nuestro Señor vive. Y él le pregunta: ¿a quién buscas? Ya no es necesario, mis hermanas, que nosotros busquemos a Cristo en una tumba, que lo busquemos en una cruz clavado, que lo busquemos en una peña, que lo busquemos en ningún lugar, porque nuestro Cristo ha resucitado y está a la diestra de Dios y Él lo gobierna todo. El Señor está en todo lugar. Donde quiera que nosotros invoquemos el nombre del Señor, ahí Él está para hacerse presente en medio nuestro. De manera que Él le dice: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es decir, el que trabajaba en el patio atrás, el que bregaba con las
las plantas de ese lugar, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Vemos el deseo que esta mujer tenía de servir al Señor. No importa la situación, ella estaba dispuesta a hacer lo que sea por causa de su Señor. Pero vemos que Jesús le dice, María. Ahora no podemos implicar el hecho de que Él la llamara por su nombre, como para decir que el hecho de nosotros llamar o el hecho de que Cristo llame por su nombre a una persona, esto es un misterio y que por esto la persona va a recibir la salvación, que por esto la persona va a entender ciertas verdades del Evangelio. Esto no es una obra para que nosotros la tomemos para hacerla como una norma, para que la persona puedan comprender, para que la persona puedan ver, sino que esto el Señor lo hizo con ella para traerle un despertar. Es probable que en alguna otra ocasión Él la llamara de esta manera, de esta forma como Él la llamó. Y esto le pudo llevar a comprender, ah, es mi Señor que me está llamando. Yo he escuchado esa voz, yo he escuchado esa manera de Él llamarme, de Él hablarme en otra ocasión. Y dice que inmediatamente Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Vemos cómo ella exclamó, cómo ella reconoció que era su maestro. Oh, mis hermanas, qué hecho tan glorioso, qué oportunidad tan gloriosa tuvo esta sierva del Señor de poder ver primeramente al Cristo resucitado. Cómo este hecho, este deseo que ella tenía de querer servir al Señor, le dio este gran privilegio de ser la primera en ver a su Señor resucitado, mis hermanas. Qué gran privilegio pudo tener aquella mujer. Y dice que Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y vemos qué es lo que ella hace. Inmediatamente ella reconoce al Señor y el Señor le da esta orden de ir a comunicarle a los discípulos, a los demás hermanos que él había resucitado. Ella se dirige inmediatamente a hacer lo que su Señor le había dicho. Y vemos que le cuenta a los discípulos lo que había acontecido. Por lo que vemos que más adelante el Señor reprende a los discípulos porque aún a pesar de que ella les contó que había visto al Cristo resucitado, ellos muchos no creyeron. Y el Señor en el libro de Marcos les reprocha por su incredulidad. Les reprocha porque ellos no creyeron a las palabras de esta mujer y a las palabras de otros que también le habían visto resucitado. Y termina diciendo el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mis hermanas, y este hecho es algo que el Señor nos ha encomendado a todas a través de este ejemplo que podemos ver en la vida de esta mujer llamada María. A todos el Señor nos ha comisionado de llevar las buenas nuevas del Evangelio, a contarles a otro que este Cristo ha resucitado, que la tumba ya está vacía y que este Cristo ha de volver a buscar su pueblo. Y esto también, mis hermanas, nos da una gran lección, porque nos lleva a tener esperanza en nuestro Señor, a saber que aquellos seres queridos que muchas veces al recordarlo nos causa dolor y que han partido,
con el Señor, que se han arrepentido, que han entregado su vida a Cristo, no hemos de llorar por ellos como que no tenemos esperanza, porque el Señor nos ha dejado en su palabra que así como Él resucitó, nosotros seremos también resucitados juntamente con Él. De manera que aquellos que han muerto en Cristo no es algo que no tiene sentido. No es como que se perdió nuestra esperanza para con ellos, sino que tenemos la esperanza de que nueva vez estaremos con ellos, de que nueva vez volveremos a verlo, así como tenemos la esperanza de que nosotros veremos a nuestro Señor, porque Él resucitó. La tumba está vacía, nuestro Cristo ha resucitado. De modo, mis hermanas, que espero que este texto le haya servido de reflexión para que podamos meditar en la gloria de aquella tumba vacía que nos dice que el Señor resucitó. Padre, gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, por tantas bondades, por tantas promesas que encontramos en ti, Señor. Oh, qué gloria podemos hallar en tu palabra al saber, oh Dios, que tú nos has dejado esta promesa de vida eterna, esta promesa, Señor, de que pronto te veremos, de que pronto, Señor, nos reuniremos contigo. Oh Padre, ya no en este cuerpo, Señor, Padre celestial, cargado de tantos males, Señor, sino que te veremos, oh Padre, con un cuerpo glorificado, así como tú nos has dejado ejemplo de que tú, oh Padre, te levantaste. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de la cruz. Gracias, Señor, por habernos dejado tan gloriosa promesa. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén.